mi novio me dijo que no podía presentarme a su familia porque aún no superaban a su ex. Así que cuando descubrí que era su esposa, no dije nada, solo me encargué de que ella leyera cada mensaje que él me mandaba. Cuando conocí a mi novio, no tenía ni idea de que estaba entrando en el papel más humillante que había vivido en mi vida, el de la otra. No porque yo lo hubiera buscado, no porque yo lo hubiera permitido sabiendo todo desde el principio, sino porque él supo exactamente qué decir, cómo moverse, cuándo llamarme, y sobre todo, cómo manipular las piezas para que yo nunca tuviera razones reales para sospechar, hasta que ya era demasiado tarde. Él tenía esa forma de hablar pausada, como si todo lo que dijera fuera una verdad absoluta, sabía cuándo usar silencios, cuándo fingir inseguridad para parecer genuino, cuándo reírse bajito como si lo que pasara entre nosotros fuera algo especial. Y yo, en ese momento de mi vida, necesitaba desesperadamente creer que había conocido a alguien así. Venía de una relación anterior donde todo había sido gritos, celos, promesas rotas y cicatrices que no siempre fueron emocionales. Entonces, cuando este tipo llegó con su actitud tranquila, sus mensajes matutinos preguntándome si ya había desayunado, su forma de tocarme el hombro y decirme que le gustaba como pensaba, caí como una tonta. Al principio, todo era perfecto. De verdad. Y eso es justamente lo que más me jode, porque si hubiera empezado mal, si hubiera sido torpe o abusivo desde el día 1, tal vez no me habría dejado cegar por todo lo demás. Pero no, él fue inteligente. Me escuchaba hablar durante horas, recordaba cosas que incluso mis amigos olvidaban, sabía qué marcas de vino me gustaban y cuáles no. Y hasta me dejó elegir la película que vimos en nuestra tercera cita sabiendo que la odiaría. Tenía esa mezcla entre hombre maduro que sabe lo que quiere, y chico tierno que aún se sorprende con lo que siente. Así que cuando llevábamos como 4 meses saliendo y me dijo, medio nervioso, que no podía presentarme con su familia todavía porque las cosas con su ex habían sido muy difíciles y que sus papás aún estaban en proceso de cerrar ciclo, no solo no me pareció raro, me pareció considerado. Me tragué el cuento completo. Me dijo que su ex había sido su novia por muchos años, que fue una relación larga, seria, y que cuando terminaron fue muy duro para todos porque la familia estaba encariñada. Según él, habían intentado incluso ir a terapia de pareja, pero que las cosas no daban para más. Me habló de rupturas responsables, de cierres necesarios, de respeto hacia el pasado, y yo, que venía de una relación donde ni siquiera pude cerrar la puerta sin que me gritaran que era una maldita desagradecida, pensé que era una red flag que podía ignorar. Pensé que con el tiempo todo iba a cambiar. Lo acepté. No solo acepté, me convencí de que esa era una señal de que él no era el típico tipo que pasa página a los 3 días. Y claro, al principio ni me pesó. Igual salíamos, íbamos a restaurantes, venía a mi apartamento, hacíamos viajes cortos, él trabajaba en una empresa de construcción y yo tenía un negocio pequeño desde casa, así que la logística era fácil. Pero con los meses las excusas se fueron haciendo más evidentes. Cuando yo le preguntaba por qué no podía dormir en mi casa más seguido, decía que tenía que ayudar a su madre con unas cosas. Cuando yo le decía que podíamos pasar juntos Navidad, me dijo que en su familia esas fechas eran muy íntimas, que hacían dinámicas de perdón, y que sería incómodo llevar a alguien nuevo mientras aún estaban procesando cosas. Luego vino la parte rara, cuando noté que mi nombre no aparecía completo en su celular, sino con un alias que claramente no era por cariño sino para que nadie más supiera quién era yo. Me dijo que tenía problemas con una ex muy intensa que hackeaba su celular, y que por seguridad prefería mantener todo privado. Yo ya sentía algo raro. No puedo decir que fui ciega, sería una mentira. Pero en vez de actuar desde la intuición, me forcé a racionalizarlo todo. Me decía que tal vez yo era la que tenía problemas de confianza, que no podía castigar a un hombre decente por errores pasados. Hasta que un día, sin buscarlo directamente, vi una historia en Facebook que una mujer subió con él. No era comprometedora, era una foto de unos niños jugando con él al fondo, con la frase papá siendo papá. Y cuando vi los apellidos de los niños en la descripción, el mismo apellido que él tenía, que no era tan común, por cierto, me dio una punzada en el estómago. Entré al perfil. Era privado, pero tenía una foto de portada con toda la familia en lo que parecía una fiesta temática. La fecha: apenas 2 semanas atrás.
y ahí estaba él. Mi novio. Sonriendo con ella, tomados de la mano. En ese momento no dije nada. Cerré el celular, respiré hondo y me prometí algo: no iba a llorar como antes. No iba a insultarlo, ni a suplicarle explicaciones. Si él había tenido la osadía de usarme como su escape mientras tenía una familia entera construida sobre mentiras, entonces iba a aprender, por las malas, que yo no era una idiota a la que se puede ocultar un matrimonio entero como si fuera un mal hábito. Porque sí, no era una ex. Era su esposa. Y esa familia que no me podía presentar porque no superaban a la ex, era su familia política. Y ese ex que tanto sufrimiento le causó, seguía durmiendo con él todas las noches. Y justo ahí empezó mi silencio. Porque a veces, la venganza no empieza con un grito. Empieza con una sonrisa. Con una respuesta dulce. Con un todo bien, mi amor, entiendo. Y mientras tanto, yo ya estaba archivando cada mensaje, cada nota de voz, cada promesa. No para recuperarlo, sino para asegurarme de que el próximo engaño que intentara, fuera el último. Actualización 1. Pasaron exactamente 12 días desde que vi esa maldita foto hasta que volví a verlo en persona. Durante ese tiempo, no me desaparecí ni lo enfrenté ni me encerré a llorar como habría hecho antes. No. Seguí con nuestra rutina exactamente como él la conocía, le respondí los mensajes con los mismos emojis cariñosos, atendí sus llamadas nocturnas como si me derritiera al escucharlo. Me dejé abrazar en el sofá mientras veíamos películas en Netflix y hasta fingí ternura cuando me dijo que había soñado conmigo. Todo eso, con una parte de mí repitiéndose a diario que si algo me dolía, no era porque lo quisiera, sino porque me había fallado a mí misma por no haber abierto los ojos antes. Pero cada caricia falsa que me daba era una página más que se escribía en el archivo mental donde estaba guardando todo. Cada vez que me mentía con esa cara de tranquilidad, yo respondía con más dulzura y menos verdad. Y mientras él hablaba, yo grababa. Empecé con cosas pequeñas. Compré un celular económico solo para grabar sin que se notara y lo dejaba prendido en modo avión cuando él venía a verme. Lo ponía debajo de la almohada del sofá o en el florero junto al comedor, siempre con suficiente batería y memoria, y lo revisaba al día siguiente. Tenía clips enteros de él diciéndome que ya no soportaba la frialdad de su ex, que yo era la única que lo hacía sentir vivo. Que si por él fuera dejaría todo para empezar una vida conmigo, pero que la situación era complicada por los niños. Tenía audios donde me decía que su familia lo presionaba para volver con ella, pero que él no la amaba. Y cada una de esas palabras las fui etiquetando con la fecha y hora exacta, respaldadas en una carpeta cifrada en mi laptop, otra en mi disco externo y una tercera en mi correo electrónico con contraseña. Me volví una sombra meticulosa, una actriz de primera que se reía justo cuando él esperaba que me riera. Que suspiraba en el momento correcto y que incluso le preparaba cenas como si siguiera creyendo que era el hombre de mi vida. Mientras tanto, por las noches me ponía a buscar más información sobre la esposa. No era difícil. Su perfil estaba limitado pero no cerrado, y sus amigas eran un canal de oro. Una de ellas tenía costumbre de subir fotos de todo, reuniones, cumpleaños, días de parque. Así confirmé que los niños eran suyos, que uno tenía 5 años y el otro casi 3, que él seguía viviendo con ella en la misma casa del vecindario donde una vez me dijo que había crecido. Y que su ex no solo seguía usando su apellido, sino que aparecía con él en todas las reuniones escolares. Me aprendí los nombres de los hijos, de los suegros, e incluso de la perrita de la casa, una Golden Retriever vieja que según sus publicaciones ya tenía problemas de movilidad. Todo eso, sin que él sospechara ni un segundo que ya no era su novia, sino su espía. Había algo casi enfermizo en ver cómo me abrazaba mientras yo pensaba en la otra mujer, probablemente doblando ropa en casa sin saber que su esposo tenía la cara metida en el cuello de otra. Pero lejos de sentir culpa, me llenaba una mezcla de rabia y determinación. Porque esa mujer también estaba siendo usada. Y si bien nunca fuimos amigas, ni siquiera conocidas, no dejaba de pensar que ella, al igual que yo, se había tragado una historia falsa. Se había ilusionado con un hombre que sabía exactamente cómo parecer inofensivo mientras mentía con los dientes apretados. Yo no iba a permitir que siguiera haciéndolo. Y si alguien iba a abrirle los ojos, iba a ser yo.
pero no con gritos ni llamadas anónimas. No iba a tirar la bomba sin pruebas. Iba a hacerlo de forma tan certera que él no pudiera ni negar nada sin hundirse más. Así que empecé a organizar todo como si fuera un expediente. Capturas de pantalla de nuestros chats, ordenadas cronológicamente, con su número visible, su foto de perfil, la ubicación de los lugares donde quedábamos de vernos. Guardé recibos de los moteles donde pagaba en efectivo, registros de los Uber que pedía desde su celular a mi dirección. Capturas del historial de ubicación compartida cuando me mandaba su ruta para que supiera que venía a verme. Audios donde se reía diciendo que su hijo mayor se parecía más a su cuñado que a él, como si eso fuera gracioso. Videos donde se grababa desnudo en mi baño, jurando que yo era el único lugar donde se sentía libre. Y mientras organizaba todo eso, también fui cuidando que él no sospechara ni un milímetro. Incluso fingí que me daban celos cuando me hablaba de una supuesta compañera nueva de trabajo. Le hice escenas suaves, esas que parecen espontáneas pero están diseñadas para hacer que el otro se confíe. Que baje la guardia. Que crea que tiene el control. Lo abracé como si no supiera nada, cuando en realidad estaba abrazando a un mentiroso cuya reputación estaba a punto de ser demolida palabra por palabra, por su propia voz, por sus propias decisiones. No lo confronté. No me quebré. No dije ni una sola palabra fuera de lugar. Porque sabía que si quería hacer esto bien, no debía cometer el error de dar señales antes de tiempo. Él tenía que seguir creyendo que estaba a salvo. Y yo tenía que seguir actuando como si aún fuera su secreto favorito, hasta que todo estuviera listo para que dejara de serlo. Actualización 2. Habían pasado ya más de 5 semanas desde que confirmé que estaba casado, y cada día que pasaba era una mezcla de adrenalina y asco. Ya tenía todo lo que necesitaba, pruebas, fechas, grabaciones, testigos sin saberlo. Tenía el archivo completo de su doble vida, desde los mensajes en los que me decía que me amaba hasta los audios donde se burlaba de su esposa sin saber que sus propias palabras lo iban a enterrar. Pero no me bastaba con saberlo. Yo quería que ella lo supiera, no por despecho, sino porque merecía la verdad. Porque no era justo que mientras ella subía fotos con él y los niños decorando calabazas para Halloween, él estuviera en mi cama diciéndome que esa vida ya no era suya. Elegí un viernes por la noche, cuando sabía que él estaría conmigo. Siempre llegaba después de las 8, decía que pasaba a visitar a su mamá, que aprovechaba para ir a la tienda y que luego se desestresaba viéndome. Yo ya sabía que esa noche me traería pizza, porque era su forma de disimular su rutina, una pizza de pepperoni mitad sin queso para él, porque decía que la lactosa lo inflamaba. Y una botella de vino blanco que ni siquiera le gustaba, pero que sabía que yo prefería. Mientras él se duchaba, yo fingí estar entretenida en el computador trabajando. En realidad, estaba dándole los últimos toques al archivo que había titulado, con la más cruel ironía, para que nunca te vuelvan a mentir. Un documento de casi 80 páginas, con imágenes, conversaciones y audios que mostraban todo, sin editar, sin suavizar. No fue sencillo armarlo. No quería que pareciera un ataque, ni un panfleto de celos. Quería que al abrirlo, la esposa entendiera que no venía de una mujer despechada, sino de alguien que, como ella, había sido manipulada. Por eso cada captura llevaba la fecha y la hora. Cada grabación venía acompañada de contexto. Incluso hice anotaciones donde explicaba cosas que podrían parecer insignificantes. Como que la foto donde él decía que estaba en una reunión larguísima era en realidad una noche donde vimos películas hasta las 3 de la mañana, y que el fondo de esa foto correspondía a mi sala, no a una oficina. Incluía audios donde él me decía que odiaba tener sexo con su esposa porque era como una obligación y que conmigo sentía pasión. Capturas donde decía que ella lo asfixiaba, que solo estaba con ella por los niños, y que yo era la única persona con la que quería despertarse. Lo ordené todo como si fuera un informe judicial. Ni siquiera lo firmé. Solo lo dejé listo. Objetivo. Crudo. Imposible de ignorar. Luego me puse a buscar la mejor manera de hacerlo llegar. No podía ser por correo electrónico. Ella no me conocía, y existía el riesgo de que pensara que era spam o que él interviniera antes de que lo abriera. No quería enviarle un mensaje por redes sociales, porque no necesitaba que se sintiera acosada. Yo no quería escándalo,
solo claridad. Así que revisé con cuidado sus perfiles, y en una publicación vieja donde subió fotos del primer día de clases de sus hijos, vi que etiquetó el nombre del preescolar. Fui directo a la web de la escuela y encontré un boletín en PDF donde anunciaban las actividades del mes siguiente. Y ahí, en la parte inferior, estaba el correo de contacto para padres, con un dominio personalizado. No era el personal, pero era institucional y seguro lo revisaba con frecuencia. Guardé el documento como PDF, lo subí a una nube privada y creé un enlace con contraseña. Luego redacté un correo corto. Ni una palabra de más. Solo le dije que probablemente no me conocía, pero que debía ver ese contenido. Que tenía derecho a saber con quién compartía su cama. Que no era una amenaza ni una provocación, sino una verdad. Le puse el enlace, la contraseña para abrirlo, y firmé con un nombre falso que no podía relacionarse conmigo. Usé una cuenta anónima, sin foto ni rastros, y programé el envío para las 8:05 de la noche del domingo, sabiendo que a esa hora él estaría conmigo y no tendría acceso al celular familiar. Porque sí, también me había fijado que usualmente publicaban cosas los domingos en la noche. Pero no me quedé solo con eso. Por si algo fallaba, imprimí 2 copias del archivo en una papelería donde pagué en efectivo. Lo metí en un sobre amarillo sin remitente, con su nombre completo en una etiqueta sencilla. Lo llevé a una oficina de UPS y lo envié como documento personal con seguimiento, entrega obligatoria en mano y con fecha garantizada para el martes siguiente. ¿La dirección? La encontré en los registros públicos cuando revisé el apellido de su esposo cruzado con el condado donde sabían que vivían. No fue difícil. En este país, casi todo está a la vista si sabes buscarlo. Esa noche, cuando llegó a mi apartamento, me abrazó como si nada. Me preguntó si quería que viéramos la nueva serie que habían estrenado. Le dije que sí. Me besó en la frente, me dijo que me extrañaba, y mientras se acomodaba en el sillón con su maldita pizza sin queso, yo solo pensaba que en cuestión de horas, todo ese teatro iba a empezar a derrumbarse. No por mí. No por ella. Sino porque él, por fin, iba a tener que mirar su reflejo sin disfraz. Porque ya no iba a poder esconderse detrás de sus excusas. Porque todo lo que había dicho en secreto, ahora tenía destinatario. Esa fue la última noche en la que me permití dejarlo tocarme. Y mientras él dormía, respirando con esa boca entreabierta como si fuera un bebé cansado, yo lo observé con la misma compasión con la que uno mira algo que está a punto de romperse. Porque él no lo sabía, pero ya lo había perdido todo. Solo faltaba que ella abriera el sobre. Y yo sabía que lo haría. Porque ninguna mujer puede ignorar una verdad que le cae en las manos con tanta claridad. Porque cuando una sospecha se transforma en certeza, ya no hay marcha atrás. Y yo acababa de entregarle la certeza que le faltaba. Actualización 3. Pasaron 3 días después de haber enviado el sobre antes de que algo se moviera. No fue un mensaje instantáneo, no hubo confrontaciones de película, ni siquiera un silencio cargado que me permitiera sentir que ya todo se había revelado. La calma me incomodaba, pero no tanto como me habría incomodado antes. Esta vez tenía una certeza brutal y tranquila, lo que hice estaba tan bien armado, tan bien justificado, que no importaba si el sobre llegaba hoy o mañana. Lo que contenía no se podía ignorar. Era una verdad escrita en el lenguaje más doloroso, el del engaño explicado con pruebas. Y aunque intenté seguir con mi vida como si no esperara nada, no podía evitar revisar el rastreo del envío 2 veces al día. Lunes en la noche decía que estaba en tránsito. Martes al mediodía, que había sido entregado. Firma digitalizada. Sin remitente. Confirmación en puerta. Entonces me senté frente a mi computador, respiré profundo y cerré todas las pestañas. Era su turno. Ella tenía todo. Las fechas. Las palabras. Las pruebas. La única pregunta era, ¿qué haría con ellas? 2 días más pasaron en completo silencio, hasta que, un viernes por la mañana, mientras preparaba café y revisaba correos de trabajo, entró un mensaje de un número que no reconocí. Ni siquiera era local. El código de área era de otra ciudad cercana, pero no tenía registros guardados. Por un segundo sentí esa vieja punzada de ansiedad,
el corazón latiendo más rápido sin saber si era él, si había descubierto lo que hice. Si me iba a confrontar con esa arrogancia que siempre había sabido disfrazar como preocupación. Pero no era su estilo escribir así de frente. Y no era él. La que escribió fue ella. Comenzó con un, no te escribo para pelear, ni para insultarte. Solo quiero darte las gracias. Leí esa primera línea una y otra vez. Me temblaron los dedos, no lo voy a negar. Porque aunque había actuado con determinación, la posibilidad de que me culpara, de que me viera como una amenaza, de que descargara su rabia contra mí, siempre estuvo ahí. Pero no. Su tono era tan claro, tan sereno, tan jodidamente firme, que en vez de querer responder rápido, sentí que tenía que leerlo en silencio, despacio, respetando el dolor que seguramente llevaba detrás. Me explicó que había recibido el sobre mientras organizaba unas cosas de la escuela para sus hijos. Que lo había dejado en la mesa pensando que era alguna publicidad más, pero que al ver la etiqueta sin remitente y su nombre escrito con tanto cuidado, algo le pareció extraño. Que abrió el sobre esperando una mala noticia, quizá algo de la empresa donde trabaja su esposo, porque en su mundo todavía no existía espacio para sospechar de él de esa manera. Y que cuando empezó a leer, no supo si llorar o gritar. Pero que lo hizo todo. Que lloró, gritó, vomitó, se encerró en el baño con el documento, se escuchó los audios en auriculares mientras los niños dormían, y que cuando terminó, se sintió como si el mundo se le hubiera caído encima, pero también como si por fin entendiera por qué llevaba años sintiéndose sola en su propio matrimonio. No me preguntó por qué lo hice. No intentó saber más de nuestra historia. Solo me dijo que ella ya sospechaba. Que había notado que él evitaba dormir en casa ciertos días, que mentía sobre reuniones que luego no coincidían con lo que decía, que había perdido el interés por todo en la casa, incluso por sus hijos. Que cuando ella le pedía ayuda con algo mínimo, él decía que estaba agotado. Y que ahora, después de ver lo que le mandé, todo encajaba. Me dijo que nunca imaginó que la ex de la que él hablaba cuando decía que la vida conyugal había sido una cárcel, no era ella, sino yo. Que se sintió insultada, traicionada, pero también liberada. Porque ahora no tenía dudas. Hablamos esa noche por teléfono. Una llamada larga, pausada, sin gritos. La voz de ella se quebraba a ratos, pero no con odio hacia mí, sino con el peso de haber perdido años al lado de alguien que jamás fue sincero. Me pidió que le confirmara algunas cosas, como fechas, lugares, momentos en los que él decía estar en otro lado. Se los confirmé con todo el respeto del mundo. Le dije que yo tampoco lo sabía, que todo esto lo descubrí casi al final, y que mi decisión de guardar pruebas no fue por venganza inmediata, sino por seguridad, por dignidad, por rabia contenida. Ella solo dijo que lo entendía. Que incluso lo agradecía. Que nadie más en su entorno se atrevía a decirle la verdad. Que muchas veces, cuando le confesó a su madre que sentía que su matrimonio se moría, lo único que recibió fue un sé más paciente. Y que ahora, gracias a lo que le envié, ya no tenía que serlo. Me preguntó si yo lo amaba. Le dije que creía haberlo hecho, pero que ahora entendía que solo amé una versión falsa. Que lo que sentía era una mezcla de pena y desprecio, no porque él hubiera tenido una doble vida, sino porque la tuvo a costa de tantas personas. Le conté que nunca entendí por qué tenía tanto miedo de presentarme, y que su excusa de que la familia aún no superaba a la ex era tan absurda como cruel. Ella se rió, pero fue una risa triste, amarga, de esas que uno suelta cuando ya no hay nada que defender. Antes de colgar, me dijo algo que no se me va a olvidar: esto no es una alianza. No somos amigas. Pero lo que hiciste fue justo. Y ahora voy a hacer lo mismo, justicia, no escándalo. Le dije que si alguna vez necesitaba pruebas para lo legal, que yo las tenía respaldadas. Me dijo que no se preocupara, que ya había empezado a mover cosas. Que no quería venganza, pero que él iba a tener que hacerse responsable de cada palabra que salió de su boca pensando que nadie más lo iba a escuchar. Colgué la llamada y me quedé sentada, sola, con las luces apagadas. No lloré. No sentí alivio, ni orgullo. Solo una paz extraña, como si después de tantos meses cargando esa verdad en silencio, por fin pudiera soltarla. No porque se hubiera ido, sino porque ahora también era de ella.
porque ya no era mi secreto. Era su realidad. Y aunque eso no cambia el daño que él hizo, al menos ya no lo podía seguir haciendo con impunidad. Actualización 4. Un mes después de aquella llamada, volví a verlo. No fue planeado. No fue en mi casa, ni en un lugar donde pudiera fingir que aún teníamos algo pendiente. Fue en un supermercado cualquiera, una tarde cualquiera, cuando yo simplemente salí a comprar pan, jabón para ropa y algo de fruta. Iba con el cabello recogido de cualquier forma, en sudadera y con la cara sin una gota de maquillaje, completamente ajena a la idea de que esa sería la última vez que lo vería de frente. Pero ahí estaba. Entre los pasillos de productos congelados, con el rostro caído, la barba descuidada y los ojos cargados de una oscuridad que no era física, era la expresión exacta de alguien que sabía que su vida ya no era suya. Lo reconocí de inmediato, aunque por un instante quise fingir que no. Tenía la misma chaqueta con la que solía venir a mi casa los viernes, esa gris con el cuello doblado y la cremallera rota que nunca quiso cambiar porque decía que le traía suerte. Caminaba lento, mirando al piso, empujando un carrito casi vacío con movimientos lentos, torpes, como si no supiera por qué estaba ahí. Lo primero que pensé fue que se veía más delgado, pero no de una forma saludable. Tenía esa flacura del estrés acumulado, del insomnio y la mala alimentación. Y aunque lo odiaba, aunque sabía que era un mentiroso y un cobarde, me sorprendí sintiendo algo parecido a lástima. Porque en ese momento, incluso sin saber los detalles de lo que había pasado desde que su esposa recibió el sobre, supe que todo se le había desmoronado. Supe que ya no estaba mintiendo porque no tenía con quién hacerlo. Me vio antes de que pudiera girarme. Me reconoció. Y su reacción no fue la que esperaba. No se acercó con arrogancia. No vino con explicaciones falsas ni con el típico podemos hablar. Me miró como si se le hubiera roto algo por dentro. Bajó la cabeza. Dio un paso lento hacia mí y murmuró mi nombre como si pronunciándolo intentara detener el derrumbe. No le respondí. No lo insulté. Solo lo miré como si fuera un desconocido más, con esa mezcla de distancia y desdén que uno reserva para lo que ya no le duele. Y sin decir una sola palabra, di media vuelta y seguí caminando hacia la caja más cercana. Pagué mis cosas sin mirar atrás. No porque me creyera superior, sino porque él ya no merecía ni un segundo más de mi energía. Lo había dado todo para mostrarle a su esposa quién era él. Y ella, por lo visto, había hecho el resto. Esa misma noche, revisando redes sin buscar nada en especial, me apareció una publicación compartida por una amiga lejana que había trabajado con él. Era un comunicado informal, una especie de mensaje entre colegas donde se anunciaba que él ya no hacía parte de la empresa. No se daban explicaciones, pero bastaba con leer entre líneas. Era el tipo de texto que se escribe cuando alguien no renuncia, sino que es empujado a salir. Empecé a unir puntos. Recordé que una vez él me había contado que su jefe era primo político de su esposa. Que esa familia era muy unida. Que cualquier problema interno siempre se manejaba en casa. Entendí entonces que ella no solo había leído el documento, sino que había decidido exponerlo donde más le dolía, en su entorno más cercano. Y no de forma vulgar. No con gritos ni escándalos. Lo había hecho con la misma precisión silenciosa con la que yo le entregué la verdad. Lo había destruido desde adentro. Después de eso, una conocida en común, alguien con quien nunca tuve mucha relación pero que sí sabía que él y yo salíamos, me escribió. Me dijo que se había enterado de todo y que, aunque no tenía derecho a preguntar nada, quería saber si era verdad que yo sabía desde antes que él era casado. Le respondí con toda la calma del mundo que no solo no lo supe desde el principio, sino que fui tan engañada como todos. Que si ahora lo sabían era porque yo me encargué de que su esposa tuviera las pruebas en las manos. Que nunca quise drama, solo justicia. Ella no volvió a escribir. Pero su silencio me bastó. Porque en esos círculos donde todo se susurra y nadie da la cara, el silencio es la forma más clara de admitir que alguien está cayendo en su propia miseria. A las semanas me llegó una solicitud de mensaje por Instagram. Era él. No con su cuenta habitual, sino con otra. Sin foto de perfil, sin publicaciones, solo con un nombre improvisado y un único mensaje: no sé si lo merezco, pero te extraño. Todo fue un error.
por favor. Lo leí y lo dejé ahí. No respondí. No eliminé el mensaje. Solo lo dejé como lo que era, una última bocanada de aire de alguien que se estaba ahogando solo. Él no me extrañaba a mí. Extrañaba el escondite. Extrañaba tener a alguien que lo hiciera sentir querido mientras su vida real lo oprimía. Extrañaba el espacio donde sus mentiras no eran confrontadas. Pero yo ya no era eso. Ya no era su consuelo. Ni su víctima. Ni su amante. Ni su secreto. Me había pasado meses creyendo que su historia era compleja, que había razones válidas detrás de sus silencios. Pero al final, todo era más simple de lo que él intentó hacerme creer. Era un hombre que no quería hacerse cargo de sus decisiones. Que prefería seguir mintiendo antes que afrontar lo que había construido. Y ahora, por fin, estaba pagando el precio. No solo había perdido a su esposa. Había perdido el respeto de sus colegas, la comodidad de su hogar, la imagen que tanto le costó fabricar frente a los demás. Y lo peor de todo, lo sabía. Por eso se veía así. Por eso me miró como si yo tuviera en mis manos la llave de su redención. Lo que no entendía era que la llave ya no existía. Yo la rompí cuando cerré la puerta por dentro. Y ya no pensaba abrirla nunca más. Actualización final. Casi 4 meses después de la última vez que lo vi en aquel supermercado, todo lo que alguna vez sentí por él era apenas un eco distante. Algo tan ajeno a mi presente que incluso me costaba recordar cómo había sido posible que yo me creyera sus mentiras. Lo supe con certeza una mañana en la que abrí mi correo personal y encontré una notificación de una cuenta nueva de LinkedIn. Era su nombre, otra vez. Su cara, su sonrisa editada, su intento desesperado por reconstruir algo desde los escombros. Lo bloqueé sin leer nada más. Pero esa acción tan simple, ese gesto mecánico y tranquilo, me confirmó que ya no había nada suyo que pudiera tocarme. Que ya no tenía poder sobre mí. Porque para entonces ya sabía que su caída no solo había sido interna. Había perdido la casa, el respeto de la familia, la custodia de los hijos y, lo más irónico, el derecho a contar su propia versión de los hechos. Poco tiempo después, por una conocida que vivía en el mismo condado y que sin saberlo tenía conexión con su ahora ex esposa, me enteré de lo que ocurrió en los meses posteriores al envío de aquel sobre. Ella no solo le pidió el divorcio, sino que se encargó de presentarlo ante el juez con cada una de las pruebas que yo le había entregado. No para humillarlo, no para chantajearlo, sino porque eran elementos clave para demostrar que él había sostenido una relación extramarital constante, deliberada y cuidadosamente ocultada durante un periodo extenso. La demanda de divorcio incluyó no solo el incumplimiento de los deberes conyugales, sino la negligencia emocional hacia los hijos, las ausencias justificadas con mentiras y, por si fuera poco, el uso de fondos familiares para financiar sus escapadas. Porque sí, también apareció que algunos pagos de restaurantes y hoteles coincidían con cargos hechos a la tarjeta de crédito conjunta, una tarjeta que, según ella, él usaba para gastos de trabajo. El juez no dudó mucho. La custodia total fue para ella. La casa también. Y él, al no tener un ingreso fijo por haber sido despedido tras el escándalo interno que estalló en su empresa, quedó con una deuda alimentaria y sin capacidad de respuesta inmediata. Tuvo que regresar a vivir con su madre, en una casa pequeña de un barrio viejo, donde, según me contaron, ahora pasa los días buscando trabajos temporales, evitando contactos sociales, intentando reconstruir una narrativa que ya nadie cree. Porque su historia no fue contada con gritos ni acusaciones. Fue expuesta con pruebas. Y eso, en un lugar donde todos se conocen, donde los círculos familiares se cruzan con los laborales y donde las apariencias lo son todo. Es suficiente para convertirte en un paria sin necesidad de que nadie te insulte de frente. Y mientras él trataba de sacar la cabeza del agua, yo ya había comenzado a cerrar etapas. Cambié el número de celular. Me mudé de apartamento. No por miedo, sino porque necesitaba limpiar los espacios donde alguna vez se sentó. Donde alguna vez me besó y me mintió. Pinté las paredes, regalé la ropa que no usaba, doné la maldita manta que él me había dado en uno de sus cumpleaños fingidos. Empecé a construir una nueva rutina. No lo hice rápido, ni con una sonrisa. Lo hice en silencio,
como todo lo que había aprendido a hacer desde que descubrí que su familia que no me aceptaba era en realidad su esposa legítima. Una tarde, justo cuando creía que ya no quedaba nada más, me llegó un paquete. No tenía remitente, pero el tipo de letra en la etiqueta me resultó familiar. Al abrirlo, encontré una caja con cosas que solo él pudo haber reunido, una entrada de cine de nuestra segunda salida, un mechón de cabello que alguna vez le corté en broma, y una carta escrita a mano donde decía que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba decirme que me amó. Que lo que sintió conmigo era real. Que si pudiera regresar el tiempo, habría elegido decirme la verdad desde el principio. Decía que su vida se había venido abajo desde entonces, que había perdido todo, que sus hijos apenas le hablaban, que su madre le recordaba todos los días que lo que hizo fue imperdonable. Y que él ya no sabía si merecía tener otra oportunidad con alguien, pero que al menos quería que yo supiera que él no había dejado de pensar en mí. Leí la carta solo una vez. No lloré. No me enojé. Simplemente la rompí en pedazos pequeños y la tiré al cesto de basura, justo al lado de las cáscaras de naranja que había pelado esa mañana. Porque para entonces, ya entendía que no todo acto de amor necesita respuesta. Que hay cosas que, por más que se disfracen de ternura, nacen podridas. Y que alguien que es capaz de mentir con esa calma durante tantos meses, que puede besar a dos mujeres con las mismas palabras y mirar a sus hijos mientras dice que está luchando por su familia, no se redime con una carta. Ni con una caja de recuerdos. Y así cerré esa historia. Sin escándalos. Sin una última conversación. Sin necesidad de respuestas. Porque ya lo había dicho todo. Porque ya había hecho lo necesario. No para vengarme desde el odio, sino para restaurarme desde el dolor. Él me usó como un escape. Me mintió con una precisión que al principio confundí con amor. Pero al final, la verdad lo alcanzó. No por gritarla, sino por dejarla caer en el lugar exacto, en el momento indicado. Y cuando lo hizo, él ya no pudo esconderse. No me convertí en la heroína de nadie. No fui salvadora, ni mártir, ni víctima eterna. Fui una mujer que decidió no dejar pasar el engaño como una anécdota más. Que en lugar de destruirse, eligió reconstruirse. Y que cuando tuvo la oportunidad de vengarse a gritos, eligió hablar en silencio, pero con evidencia. Hoy, él ya no tiene casa. No tiene familia. No tiene reputación. Y yo ya no tengo miedo. Porque a veces, el castigo más justo no es lo que uno hace. Es dejar que el otro se ahogue en el mismo pozo que cavó con cada mentira. Y créanme, él ya está al fondo. Solo. Hundido. Y por primera vez en años, sin nadie que le crea.